Recording in progress. No hay inconveniente. Condiciones a veces, si la grafican a las dos condiciones en un gráfico, suelen equivocarse, o cuando grafican la primera condición, el error que cometen normalmente es graficar la inversión, graficar el consumo, y la función demanda cuando la inversión está inherente o incorporada en la demanda. Ese es el error cuando grafican la primera condición, ¿entienden? Incluyen la inversión, la función inversión en el gráfico y no corresponde. Ese es un error, digamos. Bueno. Escucho, soy toda oídos. ¿Qué es lo que no han entendido? Unidad 1, unidad 2, unidad 3, 4, 5, 6. Así que si no tienen dudas es porque o han estudiado mucho o todavía no han avanzado lo suficiente para saber qué dudas pueden llegar a tener. Si no, la tutoría va a ser muy breve. Profesora, Si a la no hora de hay hacer la consultas, ¿alguien por el grupo? ¿Sí? a ¿Cómo? la hora de hacer la clasificación para el PBI, para poder calcularla, si resulta que nosotros sabemos que la inversión bruta interna es igual a la inversión bruta fija más La menos variación de existencia. clasificación, atendé lo que decís, el cálculo del PIB por Sí, los diferentes métodos. cuando vamos a determinar, en realidad sería, si nosotros tenemos la inversión bruta interna, ¿solamente tomaríamos eso o tendríamos que tener en cuenta también la inversión bruta fija y las variaciones en existencia? Yo en general, no sé cómo han desarrollado ustedes las actividades. En este momento compartimos pantalla, ¿verdad? Sí, profe. En general, recomiendo consolidar por separado, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que la inversión bruta interna está conformada, una de las clasificaciones que empezaste bien vos, yo te corté, está compuesta o se detalla o se abre, digamos, en inversión bruta de capital fijo o inversión bruta fija, que a su vez, ¿no es cierto?, está conformada por la inversión neta de capital fijo o inversión neta fija, ¿no es cierto?, que es la adquisición de bienes de capital, maquinarias, equipos, instalaciones, más la recomposición del capital, es decir, que se denomina depreciaciones a nivel de libros, ¿no es cierto? Entonces, a esta inversión, para que sea la inversión bruta interna más menos la inversión en existencia, perdón, más menos la inversión en existencias que en primer año se le denomina o variación de existencia, que es todo lo que son productos en materias primas, productos en proceso y productos terminados
que se supone que ha superado la inversión, o sea, terminan o cierran el ejercicio con inversión no deseada, positiva o negativa, con stock no deseado, ya sea de materias primas, de productos en proceso, productos terminados, y el supuesto inherente es que la empresa recompra, digamos, entre comillas, este stock. Por eso decimos inversión en existencia o variación en existencia. A su vez, recordando que la inversión bruta interna también se puede clasificar como inversión pública, está conformada más la inversión privada. Discúlpame, no recuerdo bien cuál era tu consulta. Entonces, ¿qué recomiendo yo? En un apartado, pero no sé cómo han hecho las actividades, como les quede mejor, que en un apartado consoliden, no registren, digamos, las cuentas por separado, sino que hagan la consolidación de la inversión bruta interna por separado. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, no sé cómo han trabajado ustedes. En general, me parece que es más posible de evitar los errores, o que se evitan errores si se hace la consolidación por separado, y que entonces ya al tener la inversión bruta interna, tachan, por así decir, si hubiera, porque a veces hay trampitas, ¿no es cierto? Si hubiera inversión bruta fija, supónganse que a veces les damos expresamente inversión bruta interna, le damos inversión neta fijas, depreciaciones y variación de existencia, todo junto. El error común a lo largo de los años es que duplican las inversiones. Es decir, no solo registran la inversión bruta interna, que contiene la inversión bruta de capital fija, y esta a su vez contiene la neta y las depreciaciones, y a su vez la inversión bruta de capital fijo más menos la inversión en existencia o variación de existencia hacen a la inversión bruta interna. Entonces, si ustedes registran la inversión bruta interna y cualquiera de estos ítems, están duplicando, parcial o totalmente. Tengo una señal malísima, les cuento. Sí, se entrecorta, profe. Sí, Yo profe, pienso que- Todos estamos así, profe. Voy a ver si puedo mejorar. Tengo una señal mínima. Ahora tengo mejor señal. Ahora tengo 4 o 5 bandas. ¿Me escuchan ustedes? ¿Hola? Sí, profe. Ah, Sí, Sí, profe. sí, porque pasé de una bandita a tener 4 con otro Wi-Fi, que es el que estaban arreglando. Bueno, ¿entendieron? Sí, profe. Sí, Bueno, profesor. error común, pongan mayúscula y coloréenlo y qué sé yo, es duplicar la inversión. Recomiendo hacer por separado el cálculo de inversión bruta interna, pero puede estar dado como dato. Como dato, ya sea como inversión bruta interna, o bien la otra clasificación que hace a la inversión bruta interna, que es, pueden tener el dato de la inversión privada más inversión pública, que hacen a lo mismo, ¿sí? Ahora, si ustedes, a su vez, si tienen la inversión neta interna, obvio que van a tener que sumarle las depreciaciones. Por eso atiendan
y consoliden inversión bruta interna por separado. Inclusive si tienen algún error, porque cuando quieren hacer todo de una e incluir todo, seguro que el error que cometen es duplicar ya sea la inversión neta o las depreciaciones o las variaciones de existencia o todo junto. Es lo que pasó el año pasado en la primera evaluación, el error del 90% creo, fue ese. Además de otros del modelo keynesiano, por el cual tuvimos que dar tutorías toda una semana. ¿Está aclarado ese tema? Sí. Sí, profe. Bueno. ¿Otra consulta? Profe, en el chat también escribieron. Si pueden leer, porque si no yo me voy de pantalla, porque estoy en pantalla fija. Si pueden leer la consulta, por favor. ¿Cómo se calcula el bache inflacionario? Dice una compañera. Uy, primer año, ¿eh? Bache de productos, brecha de productos. El nivel de ingreso de pleno empleo menos el nivel o demanda efectiva. O sea, que era lo que decía Keynes, que no se estaba en pleno empleo, sino en desempleo, y que era el problema de una demanda global insuficiente. Entonces, la diferencia entre ese nivel menor de ingreso de desempleo, que obedece a una demanda global insuficiente, o sea, esa diferencia entre el nivel potencial de pleno empleo que planteaban los clásicos y el efectivo, es en la brecha de producto existente. Y dale con bache inflacionario, ¿por qué siguen insistiendo con eso? Siempre me pregunto, ¿quién les insiste con eso? Que es el menor de los problemas, la diferencia entre oferta global y demanda global generan los baches inflacionarios. Pero no sé por qué insisten en eso que es, no les digo que marginal, que no es importante, pero hay cosas que son muchísimo más importantes y que no están consultando. Les digo porque en todas las tutorías de exámenes finales preguntan lo mismo, y ya les dije a los docentes de la cátedra quién está insistiendo con esto, cuando en realidad no están sabiendo la pendiente de la función consumo y de la función ahorro, que es básico. O si les digo el modelo en ecuaciones, también. Acá está. ¿Cuál es la otra consulta? En el chat. Profe, bueno. ¿Cómo? De unidad 1, vamos por orden. De unidad 1, ¿alguna consulta más? Por favor, alguien que sigan todos el desarrollo programático, y a ver si tienen alguna otra consulta acerca de la unidad 1, y si no pasamos a la unidad 2, 3. ¿Alguna aclaración del déficit público? Y el déficit público, o si no se puede poner ahorro del Estado, en realidad es una simbología, ¿no es cierto? Se puede poner ahorro del gobierno, que puede ser negativo o positivo. Se puede decir déficit público, por no decir superávit, ¿no es cierto? Es una manera de decir. Claro, Estamos hablando del presupuesto público, que se ve de una manera muy sintética. El presupuesto público, bueno, saben por instituciones de la hacienda pública, que es una ley de leyes, ¿no es cierto?, que estima los ingresos a recaudar y prevé los recursos con unidad de caja, es decir, no se asignan los recursos a determinados gastos, excepto que sean específicos, que tengan una función, una afectación especial. Pero el principio es de unidad de caja.
nosotros vemos muy someramente el presupuesto como la diferencia entre los ingresos y los egresos. Y entonces, como ingresos, tomamos todo lo que es impuesto, ¿no es cierto? Incluimos allí tasas, todo, y menos los gastos públicos más la transferencia, menos el gasto público más la transferencia. El gráfico que está en las notas de cátedra es un ejemplo, porque en ese gráfico, me parece, si mal no recuerdo, están considerados los gastos como autónomos y únicamente los impuestos proporcionales. Me parece que sale desde el origen. O sea, Sí, profe. ese gráfico es ejemplificativo. En la medida es como en la casa. En la medida que gastamos más de lo que tengamos, tendremos déficit, o el ahorro del Estado será negativo, el sector público. En la medida que nuestros ingresos superen los egresos, es decir, que los ingresos por impuestos sean mayores que los egresos, que son el gasto más las transferencias, tendremos un superávit o un ahorro positivo del gobierno. Los distintos autores ponen déficit público. A mí me gusta más llamarlo quizás por cuentas nacionales que antes veíamos, como ahorro del gobierno negativo o positivo. Es el presupuesto público. ¿Cómo sería el presupuesto de una familia, no? Lo que le ingresa durante el ejercicio económico. El cálculo de ingresos menos gastos, profe, públicos. Ingresos menos egresos. En cuanto a ingresos, se consideran los impuestos. Como egreso se considera el gasto público, que es parte del PIB, más las transferencias que no entran en el cálculo del PIB. ¿Está? Clarito, profe, gracias. Bueno, echarle agüita. Otra consulta de unidad 1. La balanza de pago, profe, si por ahí Sí, puede la explicar un actualizada. poco. Bueno, eso ya saben que tiene la balanza. ¿Por qué método? ¿Cuál es el método de registración de la balanza internacional de pago? Orsay. ¿Por partida doble, profe? Por partida doble. Por partida doble. Entonces la balanza siempre dará suma cero. Está comprendida por dos cuentas principales, ¿no es cierto? La balanza en cuenta corriente, que registra todas las transacciones de bienes y servicios en periodo corriente, como asimismo la renta de la inversión y las transacciones unilaterales, y la balanza de en cuenta o de cuenta capital y financiera. Se supone que todas, a su vez, la balanza en cuenta corriente se divide en la cuenta mercancía antes balanza comercial, exportaciones menos importaciones, FOB, ambas, free on board, a su vez servicios reales, transporte, seguro, flete, turismo, y la renta de inversión, que incluye los dividendos, los royalties, las ganancias, o sea, patentes enviadas al exterior, producto de las actividades de los no residentes, ¿no? De las empresas extranjeras. Y la última cuenta, las transferencias unilaterales o transacciones unilaterales, es decir, que no tienen una contrapartida. Entonces, ¿cómo se calcula? Nunca, no es todo déficit. ¿Cómo se calcula el resultado de la balanza en cuenta corriente?
suma algebraica, ¿no es cierto? Puede ser, nos puede dar deficitaria o superavitaria. Y los déficits en cuenta corriente se cubren con las entradas de capital, ya sea productos de inversiones directas. Inversiones directas son las que vienen a real y efectivamente a instalarse el país, a realizar actividades productivas u otros movimientos de capital de corto plazo, inversiones en carteras, o bien contrayendo deuda pública, financiándose desde el exterior o con la venta, como se hizo en la década de los 90, de los bienes del Estado. Lo cierto es que en la balanza de pago, la cuenta capital y financiera se puede presentar a nivel de movimientos de capitales de corto, mediano y largo plazo, inversiones directas de cartera, o bien a través de las instituciones que generan estos movimientos de capitales. Es decir, los bancos oficiales, el Estado Nacional, Estado provincial, municipal, el sector privado. Ahora bien, ¿cómo sabemos cómo resultó esta balance internacional de pago? Bueno, como digo, cada balanza por la suma algebraica, ¿no es cierto? Y donde, si la balanza contablemente da suma cero, el resultado de la balanza lo observamos en el rubro variación neta de reservas internacionales. Es decir, si hubo pérdida de reserva, quiere decir que el resultado había sido desfavorable. Y por lo tanto se compensa con pérdidas de reserva. Por el contrario, si ha sido resultado favorable en ambas balanzas, o en la última en definitiva, va a haber un aumento de reservas internacionales. Esto lo deben saber bien porque necesitan saberlo para después ISLM, cuando entremos a la unidad siguiente, que vamos a entrar en ISLM con primero sin flujo de capitales y luego con flujo de capitales. Y lo tienen que saber para el cálculo del producto cuando se les pide el saldo de la balanza comercial, es en realidad de la cuenta mercancía. Si se les pide de cuentas corrientes, agregamos, ¿no es cierto?, el saldo REX de remesas. Bueno, los métodos de cálculo de producto que son de primer año, los repasan, pueden entrar inclusive a principios de economía, allí hay ejercicios, y pueden entrar los que tienen la dificultad con cuál es la pendiente de la función consumo-ahorro. Yo les pido que entren a en la plataforma a principios de economía, como invitados pueden entrar y allí tienen la unidad 9, modelo macroeconómico keynesiano. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. Con respecto a la unidad 1, el último tema, cuando hablamos acerca de los temas de actualidad, habla de la evolución de las macros variables. Lo que yo entiendo acá es que hablamos de la tasa de crecimiento, la tasa de desempleo, la tasa de inflación y el PBI. A eso tendríamos que... Un segundito. ¿Tasa de crecimiento a qué se refiere? Sería de cuánto. ¿Cuánto puede ingresar? Error conceptual. Tasa de crecimiento se refiere a la tasa de crecimiento del PIB. Sí. Bueno, entonces toda esa parte... Los indicadores externos, por ejemplo, en este momento, la economía presenta una cuenta mercancía superavitaria por el tema de la suba de las commodities.
tanto de los cereales como de los demás que con esta guerra generaron suba de precios internacionales. Yo les sugiero que vean el anuario del INDEC, el último del 2018, para ver justamente, que miren mínimamente la evolución de las macro variables. Y hay informe, recuerden que tienen que enmarcar un periodo, no pueden hablar de, cuando hablan de la evolución de macrovariables, no pueden hablar del último trimestre, ¿no? Tienen que hacer un detalle mínimo, no le digo de 10 años decir todo, pero por lo menos los picos o los ciclos de puntuales, de suba del desempleo o de época pre-pandemia, post-pandemia no podemos decir, pero que salimos de la situación crítica, ¿no es cierto? O el nivel de actividades, cuál es actual, por rama de actividades, el crecimiento, por rama de actividades, el crecimiento del empleo. Bueno, esto lo consultan en el anuario estadístico, así como todo el tema de los indicadores monetarios en los informes del Banco Central. Citando la fuente, por favor. Bien. Sí, eso es lo que estaba dudando también la fuente. No es necesario que hagan una historia de una página, ¿sí? O sea, no es necesario. Con que sintéticamente tengan en cuenta sí que estos indicadores pretenden homogeneizar un territorio donde hay asimetrías o desigualdades, ¿no? Hay indicadores regionales, o si analizamos el desempleo, que algún grupo tiene esto, es distinto conforme las ramas de actividades, conforme la franja etaria. Saben bien que el desempleo juvenil es el más alto en el mundo, y no escapa nuestro país a esto, por región, en fin, se puede abrir y hablar mucho, ¿no es cierto? El tema de la inflación, bueno, cuáles son las medidas previstas o que se prevén, si son suficientes, dónde está la falla. Hoy les mandé, vieron que tomé la foto de un gobierno ultraconservador como Inglaterra, que impone un 25% a las rentas inesperadas, no sé cómo lo llaman, por el alza del combustible. Si lo hiciéramos aquí en Argentina, diríamos que somos un país comunista, ¿no? Vieron que hay un grupo que tiene el análisis de la renta o la tasa o un impuesto a las ganancias no esperadas o inesperadas. En el mundo se está trabajando sobre este tema, y también otro sobre los capitales fugados. O sea, fugados ya es más difícil, son los no declarados, ¿no es cierto? En la anterior gestión, que se fueron vía la bicicleta financiera que se hizo con los ingresos de los fondos del Fondo Monetario Internacional y las LEVAX, la emisión del LEVAX desenfrenada, ¿no? ¿Qué otra pregunta? Unidad 1. Si no, pasamos a unidad 2. Profesora. ¿Sí? Si nosotros, o sea, si me pide, por ejemplo, que calcule el valor del multiplicador, pero no me especifica de qué multiplicador, pero sabemos, por ejemplo, que el multiplicador perdón, es el multiplicador que te queda resultante, valga la expresión, es el multiplicador del equilibrio. O sea, es el resultante de despejar
y dejar planteado, ¿no es cierto? Suponete, 1 sobre 1 menos C, más CT, creo, menos, más M, suponete. ¿Entendés? Y puede ser menos C. El que te queda despejado al hacer el cálculo numérico, porque no tienen que hacerlo de manera algebraica, al hacer el cálculo numérico del multiplicador, por descarte, por así decir, te queda planteado ya el valor del multiplicador. Yo les aconsejo siempre que lo dejen separado, multiplicado por las componentes autónomas, y ya les queda el multiplicador que deben tomar, donde ya han redefinido el consumo, si es por la primera condición, o han redefinido el ahorro, si es por la segunda condición. Y obviamente tiene que ser el mismo valor del multiplicador, ya considerando un ejercicio completísimo, ¿no? No sé si se entendió lo que les expuse. Sí, profe, sería cuando nosotros redefinimos y para obtener justamente el equilibrio, y ese que nos queda ahí lo que sería. Claro, lo que les queda por descarte. ¿Vieron que les queda a ustedes, qué sé yo, 1 menos C más CT más M por Y, y después lo tienen que pasar al segundo miembro, donde tienen todas las componentes autónomas de la demanda global? Entonces, dejan separado 1 sobre la componente que está multiplicando en el primer miembro, 1 menos C más CT más M, y el multiplicador que le quedó ya redefinido, ¿sí? Ya está por descarte, o sea, por resultado, digamos. Está inherente al proceso que han hecho de determinación del ingreso de equilibrio. ¿Está comprendido? No sé cómo han hecho ustedes los ejercicios. Supongo que lo han hecho de tal manera que no tengan necesidad de hacer el cálculo del multiplicador por separado. Cuando llegan al ingreso de equilibrio, allí está clarito a un costado, en lugar de poner todas las variables autónomas sobre la componente que sacaron del primer miembro, lo ponen separado, 1 sobre, y ese es el valor del multiplicador, multiplicado por las componentes autónomas. ¿Está entendido? Sí, profe. Bueno, no sé si yo les pediría 1 minuto de apertura de que abran las cámaras, y no sé quién podrá sacar la foto. Ramiro, ¿alguien? Con IEN más y Super Nerd todo. Y en más, la lista de los la lista de los que están presentes, el listado de alumnos. Todos, mira, Gastón, Super Nerd, Ale, no van a creer, ¿no es cierto? Bueno, los que pueden abrir 1 minuto, las 2 páginas, por favor. Y es suficiente con que ustedes repasen las actividades prácticas vistas, que ya saben, un ejercicio bien fuerte como hicimos la primera vez de el modelo keynesiano con economía abierta, con cual que el gobierno de la recaudación tanto destina transferencia, tanto gasto, saber aplicar esos porcentajes, que es un error común que tienen, que no saben aplicarlo, es otro de los errores. Interpretar bien las consignas, otro de ISLM, equilibrio, en tanto que lo que vimos en la última clase, política monetaria, los 3 casos en uno, y política fiscal, la eficacia, ¿no es cierto?,
si hay o no efecto transmisión o expulsión si es, ya le estoy haciendo una síntesis del panorama. Y por supuesto la teoría. O sea, si hacen, no se crean que por hacer únicamente la parte práctica y no hacen de teoría el porcentaje indicado, o sea, las unidades de inversión de la unidad 4, mercado monetario, es básicamente teoría, ¿no? Bueno, un ejercicio de cálculo de producto por algún método seguramente también. Así que, Profesora, disculpe, la unidad 6 entre teoría y práctica. el equilibrio IS-LM, que han hecho IS, determinación del LM, que el LM es re fácil, y el equilibrio. Hasta allí nomás. Después, lo que no entra como práctico, digamos, numérico, avisar, Ramiro, cuando saques todo. Únicamente, ya está, bueno, gracias. A nivel, pueden apagar entonces las cámaras. A nivel teórico, sí es el análisis de una política fiscal o de una política monetaria. ¿Sí? Señalando o indicando la eficacia, ¿no es cierto?, el efecto que fue provocado por la suba o no del tipo de interés, efecto de transmisión o expulsión, según sea, y bueno, esa es la estructura que va a tener, digamos, esta evaluación, que es integradora. La 2 y la 3 hacemos un solo ejercicio, ¿no es cierto? En tanto, ISLM retoma o recoge el mercado monetario. Los supuestos, siempre considerando los supuestos, a ver, las fotos, un segundito. Después si pueden pasar el listado de alumnos, por favor. Ahí ya envié. Por separado. Ah, bien. Profesora, ¿cómo deberíamos de pasar el listado de los que estamos participando? Allí saben, dice en un costado, ¿alguien sabe sacar la foto de los participantes? Ustedes no, quien saca la foto. Ustedes no hacen nada. Está previsto en el Zoom. Ya pasó el listado, Ramiro. Gracias, profesor. Gracias. Esto va a la secretaria académica y a la cátedra de macroeconomía. Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Escucha? ¿El práctico de producto entonces no entraría en el parcial? Sí, un práctico de producto. O sea que sería un práctico de producto, uno de equilibrio macroeconómico, keynesiano, y sí. ISLM. Sí. Bien. Eso nada más. Y toda la teoría, obviamente. Sí, aparte la porque teoría. a veces se gastan y hacen todo el práctico y les cuento, sin teoría, sin el equilibrio, no hay. Y actualidad que sí es eliminatorio, con parte de los ejercicios, el ejercicio de los prácticos, y bueno, en teoría tienen que tener un porcentaje aprobado del 60% sobre el total de teoría. En tanto, eliminatorio ISLM, actualidad y parte del ejercicio de equilibrio macroeconómico.
keynesiano de economía abierta. Ustedes dirán por qué. Y porque si no saben modelo macroeconómico keynesiano, tampoco van a poder seguir ISLM, ni para economía cerrada, que es el que vemos, ni para economía abierta, que para la materia cuatrimestral, para quienes están cruzando cuatrimestralmente, después seguimos, sí, entra la teoría, la unidad 4 y 5, teoría. Después seguimos, de la unidad 6, saltamos y pasamos a ISLM para una economía abierta, sin flujo de capitales y con flujo de capital. Para comercio exterior, seguimos después con mercado de trabajo e inflación, es decir, hacemos un cambio para que cierren con mando de Fleming y oferta y demanda agregadas. ¿Está claro? Perfecto, muchas gracias. Además, el tema de los eliminatorios es para que ustedes se ubiquen en el tiempo, en el espacio y prioricen sus tiempos, porque en la vida, en los trabajos que hagan, ya sea a nivel particular, privado, en equipo, público, y tienen que priorizar. Les dicen, bueno, quiero ya para ahora esto. No, pero yo tenía que hacer tal cosa, termino lo otro. Entonces, es para que se activen en priorizar los tiempos, determinar los tiempos, leer bien las consignas. ¿Sí? Profe, Ayelén. profe, un aviso nomás le hago. Si salgo, se llueve, profe, torrencialmente y no me quedo sin internet. Bueno. Por las dudas. Bueno, Sí, profe. pero ¿tenés alguna duda que me puedas adelantar, Ayelén? Solo, voy a pasar directo a la unidad 6, que tengo una duda, profe, porque usted dijo que hay eliminatorio de actualidad, que tenemos que relacionar, pero ISLM sí, con la actualidad. No, Entendí mal. no, error. Actualidad es lo que está ocurriendo con la evolución de las variables de la primera unidad, que es lo que me preguntaste. Y lo que puede estar sucediendo, ya sea a nivel de las políticas previstas, planteadas, ¿no es cierto?, en este marco que se habla, ¿no es cierto?, de un nivel de actividad económica que está subiendo, del desempleo que está descendiendo, pero una inflación que no se está pudiendo contener. Ahí justo iba mi duda, profe. Justo ahí va mi duda, porque los precios, el ISLM se basa en precios rígidos, o sea. No mezclen actualidad, mezclen para nada. Recuerden que ISLM es un modelo que no alcanza para explicar, que hay una pregunta, sí, inclusive en las actividades, no es suficiente, explica la macroeconomía, es un modelo que sirve, pero no alcanza para explicar la macroeconomía de un país. ¿Sí? Y menos aún si estamos hablando de ISLM para una economía cerrada, sin flujo de capitales. El que sería más explicativo es el modelo de oferta agregada, demanda agregada, pero que van a ver quienes cursan comercio exterior. Así que no mezclar a Yelem. Perfecto, profe. No, mi duda iba por ahí si no preguntaba algo, bien, una medida monetaria expansiva o alguna política fiscal expansiva en la actualidad, y ahí iba mi duda. No, para nada. Teoría es teoría tal cual vimos, práctica tal cual vimos, lo que sale y que van a tener que informarse con Banco Central, con el boletín del INDEX, con los boletines que hay interanuales, trimestrales, se van a tener que informar, pero tampoco hacer un rollo, ni el mismo discurso todos, porque hubo años que había discursos idénticos de actualidad. Yo prefiero palabras propias, no tantos números, puntos así claves, ¿no es cierto? Pero no vayan a que le dice yo tengo actualidad y es una página y llegamos a tener
situaciones raras en la presencialidad que traían la página hecha. En fin. Así que es preferible. Es más, perdón, les voy a aclarar algo. A raíz de las situaciones que tuvimos bastante difíciles, tienen que responder en el orden que están planteados los puntos. Y es muy probable que actualidad esté en el medio de algo, de otros temas, ¿sí? Así que les digo, vieron, que no se repitan, por favor, historias anteriores, así que deben respetar el orden en el que se le dan los temas. Y la actualidad puede estar mechada así, preguntar en un lado cómo está el crecimiento por rama de actividades, por otro lado el desempleo, por otro lado las políticas contra la inflación, o sea, pueden estar, no que ustedes digan lo que quieran. ¿Está? Y en cualquier espacio, digamos. Sí, dicen lo que quieren, pero no en desorden. A eso les quiero aclarar, por situaciones muy difíciles que hemos tenido en años anteriores. De un mismo discurso para actualidad. No sé si me expliqué, ¿fui clara? Clarito, profe. Gracias por la ayuda. Bueno. Profe. Sí, Milagros. Yo tengo una duda en cómo calcular los niveles en existencia de las inversiones. Es que eso no tenés que calcular. Porque eso no, pero eso no entra. Si les estoy diciendo que va a haber un ejercicio, ¿qué tipo de ejercicios va a haber? No sé, si vos decís la variación de existencia no deseada, el cuadrito que está de primer año, vieron que en equilibrio están las existencias deseadas, que son las inversiones en existencia proyectadas. Las no deseadas en equilibrio es de 0. Entonces, la inversión de existencia, te respondo, pero eso no va. En desequilibrio, digamos, a la derecha, la inversión de existencia positiva es que el ingreso es mayor que la demanda global. O sea, a la izquierda, la demanda global es mayor que el ingreso, entonces se está consumiendo stock no deseado. Son inversiones o variación de existencia negativa. ¿Esa era tu pregunta? Sí, profe, eso. O sea, ingreso u oferta global menos demanda global. Si es a la izquierda, la demanda global mayor que la oferta, variación de existencia negativa. Porque estamos consumiendo más de lo que producimos. Producimos, sí. Si es a la derecha, estamos produciendo más de lo que se nos demanda y la variación de existencia no deseada es positiva. Para tu aclaración. Sí, profe, gracias. De nada. Profe, dijo que entraba ejercicios de PIB. ¿Por los 3 métodos hay que calcular o uno nomás? Y el que te toca, generalmente, generalmente el del gasto, generalmente, claro, eso dijo. Y después eso se pasa. Sí, así es. Después se pasa, ¿no es cierto?, ingreso personal y ingreso disponible. ¿Qué me pregunta? No, vi una pregunta allí, pero se pasó de largo. Ya le leo. Sí. Si hay un margen de tolerancia para los decimales. Decimales. Sí, obvio que sí. Usen dos decimales, 3. Obvio que sí. Interesa el procedimiento, al menos a mí que corrijo comisión 1 y creo que la profesora Chamorro tiene el mismo criterio.
No sé con cuántos decimales les hace trabajar el profesor Barros a Comisión 1. Pero esa duda surgió desde el cálculo de equilibrio de ISLM nada más, profe. Ay, bueno. Que dio por diferencia de decimales. No, no hay problema. Mientras el procedimiento esté bien, no hay inconveniente. Mientras no haya errores conceptuales, no hay inconvenientes. Mientras hagan la demanda monetaria positiva para ingreso, KI menos HI, todo bien. Pero si la ponen sumando, ya el colmo, ¿no es cierto? Así que, no sé, por eso trabajen como lo hicieron en el práctico, o sea, si trabajaron con 2, con 3, como lo hicieron en el práctico. Se corrige por procedimiento. Vamos a suponer que tienen un error de arrastre al comienzo, a veces ponen un 0 más, un 0 menos en los números redondos, y bueno, también se considera. O supónganse que llegan a un PIB con algún error y retoman el PIB para calcular el producto neto, el ingreso nacional, etcétera, se considera el procedimiento. Y además el trabajo elaborado en Wiki, ¿no es cierto? Justamente yo esta mañana tuve toda la mañana viendo los trabajos de Wiki de las 2 comisiones de primer año para promediar con la evaluación. Y claro, y lo que la unidad 6, ¿de qué se trata? Supuestos iniciales. Supuestos iniciales, ¿qué es? Se continúa con el supuesto de modelo de corto plazo, economía cerrada. ¿Sí? Precios fijos, no varían. Estamos en el corto plazo, en macroeconomía, en el largo plazo los precios varían y para allí vemos posteriormente oferta agregada, demanda agregada. Pero estamos dentro de los postulados de la economía, del modelo macroeconómico keynesiano, con la diferencia que aquí la inversión, economía cerrada, modelo de corto plazo, precios no varían, aquí la inversión pasa a ser una función inversa del tipo de interés, el tipo de interés tomado como costo de oportunidad o rendimiento de otros activos rentables que se consideran o que se generalizan como bonos. Y a su vez se incorpora el mercado monetario. Partiendo, se define el EM, ¿no es cierto?, partiendo del equilibrio en el mercado monetario, la oferta real, es decir, M sobre P, oferta, así está lloviendo, oferta monetaria nominal sobre nivel general de precios, igual a la demanda de saldos reales. ¿Está? Yo simplemente dije que después, con los que cursan cuatrimestral, vamos a seguir con la unidad correspondiente a ISLM para una economía abierta. Primero sin flujos de capitales, luego con flujos de capital. Cambiamos el orden. Y luego, para los que continúan comercio exterior, seguimos con mercado de trabajo de inflación, curva de Phillips, y oferta agregada, demanda, modelo de oferta agregada, demanda agregada. Eso es simplemente. En cuanto a ISLM, un ejercicio de equilibrio, más les va a tocar hablar sobre política monetaria o fiscal, plantear los 3 casos en uno que hemos dado, y si no, le facilitan los gráficos que tenemos hecho en pizarra en el grupo, le facilitan la entrada a alguien del grupo 2 o 3, de la comisión 2 o 3, y allí están todas las fotos de la pantalla digital donde están planteados los puntos esenciales, digamos.
Profe, rendimos miércoles 18 horas. ¿En el mismo Sí. curso o curso a designar? No sabría decirte, Ayelem, no tengo la respuesta. Eso lo sabremos sobre la hora, dijo, porque a la tarde yo doy siempre a la mañana, vieron, en el aula 10, así que no sabría decirte. Perfecto, gracias. Creo que no va a haber Profe. inconveniente porque hay aulas vacías, sí. Entonces a la Rivenson. mañana disculpe, a la mañana no vamos a tener clase entonces, ¿no? Obvio que no. Pasamos a las 18 horas los exámenes por quienes trabajan y porque va a haber un único examen. Así que tienen para reestudiar. Bueno, yo lo que les pido, por favor, que lo que hagan, que no tengan hábitos no deseados que nos obligan a nosotros a tomar otro tipo de medidas, ¿no? Porque ya son casi profesionales y ya esas conductas no van, ¿no? Es preferible aquel que sabe quizás un poco menos, pero legítimo, y no alguien que se crea un poco más vivo porque copia, y bueno, eso en la vida se marca. Muy bien. ¿Qué otra consulta tienen? A lo mejor no llegaron a estudiar todo y no llegaron a ver todas las dudas. Después, si tienen otro tipo de dudas, las plantean, pero por favor en el grupo, porque yo estoy trabajando en la corrección de las wikis de primer año y en los exámenes, que son más de 100, así que la actividad integradora, les pido que el planteo que hagan traten de hacerlo por grupo y de algún tema particular. ¿Les quedó claro a quien me ha hecho la consulta de si la pendiente de la función consumo es C y de la función de ahorro es 1 menos C o C? ¿Les quedó claro ese tema? Sí, profe, el tema es para estar en una economía abierta con sector público, ahí donde están todos ya. Y bueno. ¿Eso lo hacemos, graficamos simbólicamente o numéricamente? Con números, quiero decir. No, yo me refería a otra consulta que tuve por privado. Ah, sí. Sí, respecto de la pendiente de la función consumo y de la función ahorro. Eso es básico, ¿no? De primer año. La pendiente con la función consumo, la variación del consumo sobre ingreso, la pendiente del ahorro, variación del ahorro sobre el ingreso. Entonces, que es la propensión marginal a ahorrar. Entonces, la propensión marginal a ahorrar es lo que se ahorra, lo que resta, digamos, después de haber consumido 1 menos C, 1 menos lo que es la proporción que se consumió, es la propensión marginal a ahorrar. Que viene todo de la ecuación de definición del modelo. Es muy importante que, si no entienden lo último, si no entendieron bien el modelo simple, no van a arrastrar ese inconveniente cuando se va complejizando. Entonces es muy importante repasar el modelo base. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Para realizar cualquier gráfico que nos pida en el examen, si es que pide, a mano lo hacemos alzada. A mano alzada, indicando únicamente el interés de equilibrio, el ingreso de equilibrio, si es ISLM, ¿no es cierto? A mano alzada. No, sin escalas, ¿sí? Indicando los puntos.
Es lo mismo, o sea, del equilibrio a mano alzada, más o menos, ¿no es cierto? Partiendo, ¿no es cierto? Siempre recta de 45 grados, función consumo, demanda global, si hacen primera ecuación, ¿no es cierto? Y bueno, la segunda, la que corresponde, según. Pero a mano alzada, indicando únicamente el equilibrio. O sea, la demanda para el primer caso, el consumo autónomo, en el eje de la ordenada, sumándole la inversión, consumo autónomo más, o sumándole el gasto, más I sub 0, más G sub 0, y el equilibrio en el eje de las abscisas, ¿cierto? Los gráficos que hacemos en clase, que están planteados en el grupo, por eso les digo que pueden pedirles o me piden a mí que los integre al grupo para que vean. Pero me dice Ayelén, creo que me dijo que solo ven desde el momento en que se integran y no ven lo anterior. Creo que alguien me dijo eso. Si no, les pueden pasar al grupo de ustedes, sus compañeros solidarios de la Comisión 1, a quienes pidan de la Comisión 2, los gráficos, así que hemos hecho en la pantalla digital para que les quede de referencia, digamos. Ramiro, Ayelén. Parece que a Ayelén se le cortó la... Ah, no, ahí está. No, bueno, bueno. ¿Alguna otra consulta? Profe, en el parcial va a designar por qué condición hay que hacer el cálculo de equilibrio de ISLM o va a ser a criterio, no tiene idea. Todavía. Pero es fácil de las dos formas. Todavía, por alguna de las dos condiciones les va a tocar, porque como va a haber dos grupos, o sea, tema 1 y tema 2, les va a tocar por alguna de las dos. Así que lo único que sí les voy a decir que no van a tener que redefinir importaciones. ¿Escucharon todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno, profe, gracias. O sea, y además atiendan bien el tema, si el gobierno de lo que recauda destina tal porcentaje a transferencia, tal porcentaje a gastos, atiendan bien esa consigna que es donde tienen inconvenientes siempre. Que practiquen, que tengo entendido que han repasado y lo han hecho conmigo el primer ejercicio así grueso, digamos, practicado. Que creo que pasó Rivenson a la pizarra, me parece. Sí. Y que mereció aplauso. Mereció aplauso. Bueno, Rivenson, espero que sigas con el empuje que venís estudiando. Sí, profe. Voy a que te aposté ficha. Bueno, ¿alguna otra consulta? Quizás todavía no tengan todas las dudas que crean tener, porque quizás no llegaron a ISLM, así que cualquier cosa, vuelvo a decirles, por el grupo, ya sean de Comisión 1, de Comisión 2, de Comisión 3, no hay inconveniente. Lo de demanda transaccional, profe, ¿el gráfico puede ser? Demanda, mira, demanda transaccional, el gráfico puede hacerse de las dos maneras. Una en la abscisa de la manera clásica,
LT, digamos, en la abscissa e ingreso en la ordenada y hacer, digamos, el recta de 45 grados, una demanda inelástica. Como hemos obviado nosotros los 4 cuadrantes, pueden hacerlo de ese modo. Le habíamos cambiado porque en los 4 cuadrantes, en el tercer cuadrante, la demanda transaccional figura a la inversa, el ingreso en la abscissa y la demanda transaccional en la ordenada. Así que pueden hacerlo en la manera clásica como está planteado en la unidad 4, ya no recuerdo si la hicimos a la inversa, pero era porque en los 4 cuadrantes se invertía, nada más que por eso. Pero saber sí que es una demanda inelástica con respecto al ingreso. Creciente del ingreso e inelástica, ¿no? Ese es otro tema que se les presta a confusión, al menos en los exámenes finales y también en los intermedios. El gráfico correspondiente a la demanda especulativa y a la demanda monetaria total. Que subestiman o no sé qué, la unidad 4, porque total dicen es fácil, la dejamos para el último, y donde tienen mayores inconvenientes es en los gráficos. Recuerden que van a tener como parte práctica, entre comillas, los cambios simultáneos en interés o ingreso en distintas modalidades. Y que eso no pueden tener la imagen mental, sino que armar ustedes los gráficos y decir, bueno, en qué punto queda finalmente la demanda monetaria total y a causa de qué hubo el cambio. ¿Sí? Las distintas teorías acerca del dinero, versión rígida de la teoría cuantitativa, moderada, la Cámara-Saliana, etc. Como están en cálculos y van a haber rendido en el primero, no les es muy difícil plantear a los para evaluar si conviene o no una inversión, ¿no es cierto? O las categorías de inversión y plantear alguna de ellas. Oferta monetaria, base monetaria, que es de primer año, es otro conflicto también. O sea, la creación del dinero bancario con los supuestos iniciales, ¿no es cierto? Dado que trabajamos con el multiplicador sencillo, las funciones del dinero, el sistema de tipo de cambio argentino, actual, en qué difiere del sistema de tipo de cambio fijo y en qué se asimila o se asemeja. O sea, hay cosas que todo lo hemos visto en clase, ¿no? No va a haber nada extraño a lo que se vio en clase. Bueno, no sé si en esas 16 intervenciones hay preguntas. Con el gráfico, o sea, nosotros tenemos el gráfico que lo hemos hecho, no sé si son de comisión 2 o 3, hemos hecho los 3 en 1. Si en este momento pueden, o alguien de ustedes acceder o comunicarse con, no sé, a Yelén, o yo les doy trabajo agregado, o Ramiro, perdón, Piedrabuena, y le puede pasar los gráficos correspondientes de la última clase, pero que están en el dossier y en la nota de cátedra. Los tres casos en uno. O sea, no hagan los intermedios. Los pueden hacer por separado también, pero yo les aconsejo, porque es más fácil de interpretar,
los 3 casos en uno. O sea, política fiscal, ya sea expansiva o contractiva, monetaria, expansiva o contractiva, y según el tema que les toque, les va a tocar una o les va a tocar otra. Explicando por qué se da o no el efecto de transmisión, y si es eficaz o no la política que les toque. ¿No? El otro tema, que lo comentamos en la última clase, es si la tesis o teorema de presupuesto equilibrado se cumple para el caso del modelo ISLM. Teorema o tesis del presupuesto equilibrado, que lo tienen creo que en unidad 2 o 3. Como dijo un pedagogo, Castel, a veces el estudiante o el alumno no sabe qué duda tiene porque todavía no sabe. Entonces, es también parte nuestra, digamos, de nuestra parte, hacerles ver qué duda pueden llegar a tener que todavía no tienen. Esa es una, por ejemplo. Muy bien. Profe, ¿le puedo hacer una afirmación y me dice si es correcta o incorrecta? Bueno. La pendiente de IS es negativa porque va a depender de la elasticidad de la inversión, ¿no? O sea, claro, claro, IS, la pendiente y la pendiente de IS va a depender de 2 factores, de la elasticidad, o la pendiente o inclinación de la elasticidad de la inversión respecto del tipo de interés, y a su vez del multiplicador. Claro, sí, a su vez del multiplicador. ¿Sí? Sería la posición de IS, es decir, que esté más a la izquierda o más a la derecha, va a depender de sus componentes autónomos. Varía la componente autónomo, ejemplo, el gasto autónomo, podemos hacer el cambio únicamente de la componente autónomo aplicando el multiplicador. Y reemplazamos la componente autónoma y no hacer de nuevo todo el procedimiento. De todas maneras, perdonen, no va a haber, va a ser equilibrio nomás, determinar IS, LM y equilibrio. No va a haber política fiscal o monetaria en forma numérica, que es lo que les estoy planteando. Qué genia que profe. Bien. No, sino que ya les voy a confundir, porque primero les dije solamente este equilibrio y que la política fiscal y monetaria planteada a nivel teórico. Bueno, los demás entienden todo, todavía no llegaron a estudiar, no llegaron a ver todo, qué pasa, cómo vamos. Bueno, si le parece, siendo las 7:20, hoy ha sido un día muy largo para mí, terminamos, y en todo caso, si ustedes tienen, les sugiero que estudien en grupos, y si tienen dudas, bueno, nos encontramos lunes, si tienen grandes dudas, y bueno, nos encontramos lunes 19, 20 horas y despejamos. Martes. Bueno, martes 19 horas, 18, no sé, ¿qué dicen los demás? Sí, profe, por favor. Sí, profe. Sí. Profe, porque nosotros ahora Sí, tenemos cálculo. ¿Martes qué horario? De 7 a la tarde. 19 horas.
Sí, profe. Lo que Muy pasa bien. es que somos dos comisiones, profe. Sí. Hay chicos que tienen, no, cálculo digo, hay chicos que tienen a la siesta y otros tenemos a las 19 horas. Aclaremos. ¿Y a qué Tendría hora? que ser a la noche, profe, si puede ser. O el miércoles a la mañana, no sé. A mí me encuentran zombie a las 10 de la noche. A ver, ¿a El qué hora martes, termina? profe, por la tarde, no sé. Tipo 7, 8 quizás, Pero, ¿y porque los muchos que, tienen... pero los que Ay, rinden cálculo? ¿A qué hora Cálculo. rinden? Y ese recibo el lunes. Pero hay bueno, clase el de cálculo, martes. profe, hay clase de cálculo el martes para otros grupos, de 5 a 7. creo que tenemos. Y Los entonces a martes. las 7 hacemos la tutoría. Los O de martes. 7 a 9. No, profe, tenemos clase martes de 7 a 9. Ahí está, de 7 a 9. Y bueno. Ahí está. Y bueno, a veces hay que perder algo para ganar algo. Hacemos en el medio, hacemos, Profe. no Sí, sé qué profe, les digo, a las eso podría 20. Hacemos a las 20 para que puedan entrar. Si se tienen de 7 a 9, hacemos a las 20. ¿Con quién tienen el martes? Con el contador Masi. Con el contador más. Jesús, que no, profe. Con el contador más, justamente. Podría ser. Encima, profe. Podría ser a las 17 o a las 18, porque la comisión de la siesta los martes tiene de 14:30 a 16:30 y después el grupo... A las 17, entonces. ¿Y por la mañana? No puedo. Yo tengo compromiso, tengo ocupado los martes a la mañana y todos los días a la mañana. ¿Puede ser a las 17? Sí, profe. Y es universidad, hay costo de oportunidad. Hay que tomar decisiones como en la vida, ¿viste? Sí, profe. Bueno, martes 17 yo ya le mando la petición a la secretaria académica. Bueno, que terminamos profe. por Sí, hoy. profe. Sí. Bueno, Gracias, profe. les pido que por favor, comisión 2 y 3, alguien se conecte con Ramiro, Ayelén o algún otro voluntario o voluntaria y le pasen lo que consideren, lo que necesitan de lo que ustedes suben de las pantallas digitales. Bueno, martes. Yo no tengo problema, profe. Bueno, martes 17, pasale tu fono, como dicen los chicos, a alguien si tienen interés. Bueno, entonces nos estamos viendo martes 17, ¿quién es o es la o el titular de cálculo? La secretaria, profe, con Jordan. Mira. Bueno, muy bien. Nos estamos viendo entonces. Yo Bueno, ya les profe, estoy muchas pidiendo gracias. que les vaya bien en cálculo. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Descansar, Buen fin Gracias. de- Gracias, profe. Gracias. Recordings